RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, en esta parte del programa nos acompaña el doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, abogado tributarista, director del estudio Pantigoso y Asociado, docente en la Universidad del Pacífico, ¿no? A inicios de agosto y en medio de toda esta tempestad política que vivimos en los últimos días, el gobierno aprobó un conjunto de decretos legislativos, ¿no?, para controlar la elusión y luchar contra la evasión tributaria. Eso lo ha enfatizado el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Olivas, ¿no? Y esto forma parte, hay que precisarlo, de las facultades delegadas por el Congreso de la República el 19 de junio del presente año, ¿no? Una de ellas es el decreto 1422, ¿no? Y el motivo justamente de la invitación al doctor Francisco Pantigoso es para entender los alcances, ¿no?, de esta norma, ¿no?, para un poco tener una visión, un conocimiento y una precisión qué cosa es una elusión, qué diferencia de una evasión tributaria, ¿no?, y hasta dónde la opinión pública o el ciudadano común y corriente que tributa está al tanto de estos hechos, ¿no?, cuando incurre en estas faltas, ¿no?, pero también conocer los alcances de este decreto 1422. Doctor Pantigoso, como siempre es un gusto tenerlo acá en RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto también a todos los radioescuchas. Buenos días. Antes de hablar del decreto 1422, me gustaría un poco ahondar qué cosa es la elusión, ¿no? ¿Qué entendemos por elusión? Y me gustaría que en los términos académicos, tú eres docente universitario, nos ayudes, nos ilustres a entender cuál es la diferencia entre una elusión y cuál es la diferencia con la evasión, y también un poco de casuística, ¿no?, que es lo que nos puede permitir que el oyente pueda, en términos prácticos, entender el tema, ¿no? Claro. Muy bien, Pepe. Creo que tu pregunta es pertinente para iniciar y abordar este tema, ¿no? Lo que la gente confunde mucho es la simulación con la ilusión, o sea, lo pone como sinónimos, pero técnicamente es diferente. La simulación significa la mentira, ¿no? El hecho de decir una cosa que no es. Por ejemplo, una persona se acerca a SUNAT y dice: yo soy transportista, ¿no? Y porque quiere beneficiarse con el IGB, ¿no? El IGB no grava el servicio público de transporte. Pero la SUNAT va a su local y no hay ni una sola, ¿no?, unidad motorizada. No, y siendo una declaración jurada, eso. Claro, claro. Entonces, ahí lo que está generando es una simulación absoluta, porque no hay verdad de nada, ¿no? Por ahí este es un caso constante, ¿no? En todo el país, tú que viajas bastante, ¿no? Claro, o sea, la simulación es lo que, y ahorita está vigente, o sea, la SUNAT ataca la simulación, va a la, digamos, a la verdad de las cosas, a la fehaciencia, y te dice: discúlpame, pero tú estabas grabado con el IGB, esto es mentira, ¿no? No es que tenías transporte. ¿Y por qué ocurre esto, Francisco? ¿Por qué? Porque hay una voluntad, hay un deseo de sacarle la vuelta, o es que hay mala información, o a veces hay mal asesoramiento per se. Yo creo que las dos cosas, pero yo creo que más la gente que está en la simulación sabe perfectamente que está mintiendo, porque hay toda una, ¿no?, maquinación, hay toda una estructuración, hay documentos que se han hecho. O sea, cuando uno hace un documento es porque sabe, está asesorado, ¿no? Se generan contratos de transporte cuando no existe unidades de transporte para beneficiarse del IGB, ¿no? Simplemente todos son papeles. Y obviamente en los papeles hay alguien detrás que los ha hecho, ¿no?, y que les ha dado una asesoría del tipo simulación. Ahora, y este artificio es constante, ¿no? La simulación es lo que hay más constante, ¿no? Es diferente a la ilusión, que es el tema de hoy día. Claro, vamos a ver. Porque la simulación, como tú bien dices, campea, ¿no? Y acá simulamos todos, somos campeones en la simulación. Primer puesto, ¿no?, en Sudamérica. ¿Y cuál es la diferencia entre esta simulación y la ilusión, que es el tema central que nos permite conversar contigo en esta oportunidad? La ilusión no es una mentira, existe la figura inicial de la que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, existe el hecho de que hay un aporte y un desaporte. A y B, uno aporta una casa de 1 millón, el otro aporta 1 millón en soles, primer día. Pero al día siguiente el que recibió la casa recibe dinero y el que aportó, ¿no es cierto?, dinero recibe la casa. Son aportes cruzados. Nadie hace eso, pues, nadie crea una empresa para desaportar al día siguiente. Ese es un acto impropio, ¿no? Un acto artificioso. Yo pongo un capital y lo retiro. Y lo retiras, pero lo retiras en bienes que equivalen al capital, ¿no?
Tú aportaste la casa 1.000.000, tu vecino aportó dinero en 1.000.000 y al día siguiente tú que aportaste la casa recibes 1.000.000 en soles y el que aportó, ¿no es cierto?, al revés, ¿no es cierto?, el dinero recibe la casa. Lo que estaba oculto atrás era una compraventa, ¿no? Porque el que recibió el dinero recibe la casa. Entonces, te das cuenta que acá las operaciones son lícitas porque aporte y desaporte no está prohibido. Lo que está prohibido es querer sacarle la vuelta a la norma que está oculta, que es la compraventa, que tiene tributación, que tiene, ¿no?, una situación de gravamen. Ahora, siendo esto un hecho más complejo, sí, obedece ya a una maquinación. A una premeditación. Correcto. Como tú bien dices, es un tema complejo y así lo reconoce la norma el 1422 que ha salido, como te dices, hace poquito. En toda esta maraña de decretos legislativos, en este tema político que los ha envuelto, ha salido un montón de normas y dentro de ellas 1422, una norma que hasta es peligrosa porque a la gente al no conocerla hay plazos, hay situaciones de conflicto, ¿no?, que sería bueno recalcar. Antes de ahondar en este tema, porque justamente el motivo central de la entrevista es ver la norma, el decreto 1422, me gustaría ver, cuando hablamos de elusión, ¿también podemos estar hablando de lavado? Puede estar vinculado, porque obviamente lo que estamos hablando en primer término es un término administrativo que puede estar ocultando, ¿no es cierto?, una situación ilícita. Porque los lavados de dineros, justamente como señalas, puede ser a través de un ropaje jurídico, ¿no?, ideado para justamente al final licuar un dinero, ¿no?, mal habido, ¿no?, que es justamente el lavado. Ahora, aquí intervienen varios actores, ¿no? No es como en la primera parte de la simulación que yo me acerco a SUNAT, quiero hacer un trámite, quiero tener mi y lo comprobante, detectan, claro. ¿no? ¿Ya? Pero acá en el otro lado, en la ilusión, ya hay un conjunto de actores profesionales. Por eso se llama, la norma antielusiva es la norma antiplaneamiento tributario. También se llama la norma ante el fraude a la ley, porque está defraudando una ley detrás, ¿no? Entonces es un tema complejo porque hay una estructuración, obviamente hay gente que se ha puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, para aparentar algo que está escondiendo una figura que tiene mayor gravamen, ¿no? Entonces, esto ha generado que la norma inclusive tenga que generar un comité revisor dentro de SUNAT para que esto al final pase a una fiscalización. Ahora, estos hechos que tú nos mencionas ya ocurren con más frecuencia en el Perú, este tema de elusivos. Indudablemente sucede en las empresas, yo creo, grandes, ¿ya?, porque estas tienen asesorías, ¿no?, y tienen la capacidad de maquinar y estructurar cosas muy complejas. Es decir, también maquinan y estructuran con empresas de afuera, porque son grupos. Entonces tienen mayores actores, ¿no?, para constituir toda esta maraña, ¿no es cierto?, operaciones donde hay que irse a eliminar el acto artificioso. Ese acto artificioso tiene que dar lugar al acto propio, ¿no? Ahora, esto le permite generar una empresa 1, empresa 2, empresa 3, que simplemente, y mover en un solo circuito, un solo capital. Exacto. Por ejemplo, mira, en Chile hubo un caso icónico, porque allá esta norma ya existe. Allá, por ejemplo, el servicio de hotelería es 18% del IVA, ya se llama IVA al IGB. Claro. Pero, ¿qué hacían? Había gente que decía, vamos a, en vez de cobrar 18% del IVA, vamos a cobrar por la comida, por el cuarto, por los bienes muebles, separadito, alquileres de bienes y servicios separados, que tiene tasa de 10% del IVA, o menos. ¿Ya? Pero en realidad lo que estaban era alquilando, dando un servicio de hotel. O sea, el hotel obviamente te da, ¿no?, la comida, te da la silla, la mesa, te da la cama, ¿no? Pero era y te cobra por un solo concepto. Exacto, ¿no? exacto. Entonces estaban sacándole la vuelta, ¿no?, a través de justamente una estructuración, una planificación tributaria elusiva, ¿no? ¿Y esto ha dado resultados en Chile? Por lo menos dentro de la experiencia que ellos Según lo que aplicando. se dice, sí, porque Chile continúa con la norma. Siempre se reconoce que es difícil y complejo esa fiscalización, porque hay que entrar, ¿no es cierto?, a la verdad de las cosas, que muchas veces no se deja por escrito, entonces hay que interpretar. Y ahí vienen las críticas, porque esta norma también tiene sus detractores, y cuando esté funcionando 100%, estoy seguro que habrán abogados que saldrán a criticarla porque se dice que es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque está violando el principio de legalidad. Porque tú no puedes, a través de una interpretación, crear un supuesto grabado, solamente esto lo genera la ley, ¿no?
Además que viola la libertad contractual, que es un derecho también de todos nosotros, que está en el inciso 14 del artículo 2. Ahora sí, ahora precísanos esta norma, el 1422, que establece la responsabilidad solidaria. ¿En qué consiste, cómo nace, cuál es el origen y por qué, ¿no? Claro, la responsabilidad solidaria, Pepe, significa que en lugar de la empresa pague deudas tributarias, volteen la cabeza hacia los directores esta vez. Porque ya existía contra los administradores, ¿no? Representantes legales, pero se ha incluido a los directores como responsables solidarios, es decir, que pueden pagar la deuda de la empresa a través de sus bienes propios. Esto les ha puesto, ¿no es cierto?, en choque a todos los directores, ¿no? Antes de esta norma, ¿cómo era? Simplemente la empresa asumía todo. Representantes legales, está representantes legales y administradores, ¿no? Es decir, un gerente financiero, un gerente general, directores nunca, porque el directorio, y eso también se critica ahorita, es un ente colegiado, o sea, tú no ves un director de manera individualizada, sino que es un ente, ¿no? Las decisiones son del directorio. Ahora, muchos se preguntarán, pero para grandes empresas, pero también afecta a empresas pequeñas. No se ha puesto. Todos. Lo que pasa que yo creo que esta norma, el 1422, tiene una disposición transitoria que se van a indicar los parámetros y niveles de empresa, y se está diciendo mucho que esto va a ser aplicable a las grandes. Al inicio. O sea, falta la reglamentación. Claro, falta la reglamentación de varios puntos ahí. Por ejemplo, cómo funciona el comité revisor, esto que te está... ¿Tiene ventajas o más de ventajas que ventajas? ¿La norma? Sí. Yo creo que tiene ventajas para la SUNAT, ¿no? O sea, la SUNAT ahora tiene armas para cobrar más, pero obviamente el tema es que tiene que tener las pruebas para denunciar, ¿no? Además que el tema es complejo, va a tener que tener más tiempo para analizar. Acuérdate que la norma está generando que no haya plazos, o sea, se eliminó el plazo acá de la fiscalización. ¿Te acuerdas que el plazo es 1 año máximo? Acá está abierto, es como precio de transferencia, no tiene un plazo, ¿no? Ahora, te lo pregunto como experto tributario, como docente universitario. ¿Esta es una norma efectiva para frenar la elusión? Yo creo que, como toda norma, genera el impacto del susto, ¿no? O sea, cuando ya la norma se había suspendido, muchos dijeron, funcionó los lobbies, acá no nos tocan, ¿no? No nos tocan porque esta norma desde 2012 está suspendida, mira cuánto tiempo, ¿no? Así es. 2012 no es poca cosa, y había intenciones en los gobiernos de reactivarla, y ha pasado ya varios y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Sucede que la OCDE está presionando, porque para entrar a la OCDE tienes que tener norma antilucía vigente. O sea, esto también no es un tema de Perú nomás. No, y te exige transparencia al 100%, ¿no? Así es. Entonces, el antielusión es un tema que tienes que pasar, ¿no es cierto?, la prueba. Porque si no tienes norma y además que no estás funcionando en su fiscalización... Y te rompe la seguridad jurídica, ¿no? Claro, exactamente. Ese es un punto muy importante. La seguridad jurídica es un tema que es crucial. O sea, es que lo que estaban diciendo, esta norma tuvo sus oscilaciones. Ya estuvo en la norma 8ª, la suspendieron, la eliminaron, perdón. Después se creó la norma 16 ahorita, que ahorita está suspendida. Pero cuando salió la norma 8ª, lo que decían, oye, pero nadie va a estar seguro de sus actos, pues, porque mañana la SUNAT te los va a revisar y te va a decir, disculpa, pero no es A, es B. Así que yo grabo B, ¿no? Entonces nadie tendría la seguridad de que sus actos queden plenamente efectivizados, ¿no? No hay una seguridad digamos, en las decisiones empresariales. Ahora, ¿y se ha hecho alguna medición en términos económicos? ¿Cuánto podría significarle, digamos, de garantizar mayores ingresos tributarios al erario nacional? Eso justamente se está evaluando porque también tienen que ver el costo-beneficio, porque esto genera un costo muy grande de fiscalización. Pero alguien hablaba de corrida, puede también significar una corrida, ¿no? Claro, de hecho, yo creo que... A alguien le leí el otro día, decía, no, esto también puede generar una corrida, ¿no? A mí entonces saco, ya no invierno, ¿no? ¿Puede darse ese caso? Puede darse el caso, ¿no? Porque realmente estas operaciones son de gente que está vinculada a transnacionales, ¿no? Gente que quiere inversión extranjera directa acá, que tenga seguridades, ¿no? Y esta norma asusta, obviamente. Esta norma te dice, yo te pongo una espada en cualquier momento, ¿no? Así que la cosa está entre comillas, tus operaciones están entre comillas porque está faltando el filtro, ¿no? De que la SUNAT esto lo valide, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, en algún caso podría generar corrida. Ahora, siendo esta una norma netamente controlista, ¿de qué manera, o sea, crees tú que pueda ir generando
confianza en el inversionista, ¿no? Para que como inversionista dice, bueno, es una norma que me puede beneficiar, pero conociendo nuestro país donde la informalidad muchas veces campea, ¿qué factores pueden jugar acá? Bueno, yo creo que esta norma, lo bueno es que ya, si es que ya se aprueba de una vez, ya te ponen las reglas de juego, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? Ya sabes qué estás pisando, porque ahorita, al estar suspendida, ¿no?, estás pisando como huevos, porque al final lo que sucede es que esta norma, cuando esté plenamente vigente con ese reglamento que falta, se va a retrotraer al 2012, imagínate, y están haciendo que los directores revisen sus actos hasta el 29 de marzo y digan si van a ratificar o modificar sus actos ilusorios. Entonces, ahora, ¿esto qué significa? Y en buen romance, que se van a revisar los estados ahorita las empresas, de las empresas desde el 2012 hacia adelante. Claro, ahorita va a prescribir 2013 y es una locura. O sea, yo tengo clientes que están preocupadísimos y están pensando, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría tributaria de lo que pasó antes. Yo soy director ahora, no sé qué hizo mi predecesor en el 2014, ¿no? Vamos a revisar si hubo un tema elusivo, porque esto genera responsabilidad, inclusive al actual, que está de alguna manera avalando algo que viene por las ilusiones. Son planeamientos que va a largo plazo, ¿no? Entonces te toca hoy día también una ilusión iniciada en el 2014, por decir. Y hay que ver que la responsabilidad ataca no solamente pues al que pues obviamente tuvo el visto bueno en el momento inicial, sino también al que está ratificando hoy. Después hay una gran preocupación. Y ahora, el otro tema es, ¿no? ¿Cuánto es el costo que puede generar a las empresas que muchas veces viven con el día a día? Como te digo, Pepe, yo creo que esto va a ser un tema vinculado a las grandes empresas. Entonces, la que vive con el día a día, yo creo que no le va a entrar todavía la norma antielusiva. Porque si no, corre el riesgo dentro de un país que somos informales, que hay que admitirlo, que nos podemos tocar con más de una sorpresa, ¿no? Sobre todo en unidades más o menos pequeñas, donde muchas veces, no si no por sacarle la vuelta, sino por hacer una cosa mucho más facilista, se cometen estas cosas, ¿no? Claro. Yo creo que la norma va a ir a las grandes operaciones, pero su paso es ser extensiva. Por eso este programa es muy bueno, porque ya va advirtiendo, ¿no es cierto? Oye, revisa tus operaciones, ¿no? No quieras sacarle siempre la vuelta a la SUNAT, porque la SUNAT ya está atrás. Yo te invito en realidad, porque tú tienes una secuencia permanente con nosotros, Francisco, para que sobre este tema darle bastante énfasis, para que la gente conozca, esté bien informada, ¿no? Y sobre todo en un país que no tenemos cultura tributaria, ¿no? Así es. Entonces creo que resulta pertinente, más que darle consejos, darle orientaciones, ¿no? Sobre este tema. Claro. Tienes que manejarte, cómo te puedes manejar, ¿no? Yo pregunto a la gente, sus radioescuchas, ¿saben del tema tributario? ¿Saben que esto ha salido? ¿Saben que esto está ahorita vigente? Y es un tema que no se discute. No, es increíble, pero la SUNAT nomás lo que hace es aplica, ¿no? Y te sorprende con normas que no han sido difundidas. Y después se quejan, ¿no? Oye, están sacándome la vuelta. Y a veces es por desconocimiento, ¿ah? No es por mala fe, pero es que no conoce. La gente, si no conoces, no puedes actuar. No tienes ninguna difusión de la norma. Ahora, en el Perú, ¿por qué cambiamos permanentemente en un tema tan sensible como es el tema tributario? Por un tema de caja, ¿no? Es un tema de caja. Buscamos que lo más sencillo es captar. Claro, te das cuenta, el selectivo al consumo, caja. Claro. Te das cuenta, esta norma antielusiva es sacarle al que está pagando más, algo más, pues. Porque es mejor, al chiquito le vas a exprimir y al limón no sale nada. Tienes que irte, ¿no es cierto?, a las grandes empresas, porque ahí sabes que sacas algo. O sea, obviamente hay una situación de economía de opción acá también, ¿no? Vamos a irnos a donde más lo vamos a recaudar. Ahora, ¿y hay algún cálculo cuánto se puede recaudar con esta medida o no? ¿O tampoco se ha trabajado? No se ha trabajado, ¿no? Sería bueno que lo digan. Mira, qué delicado es el tema. Sí, porque se saca una norma, pero ni siquiera se tiene un norte, ¿no? No hay un análisis económico que debería, ¿no?, un poco justificarla, ¿no? Como tú bien dices, son normas que salen, pero ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el efecto, no? El efecto se va viendo en el camino, siempre lo típico en lo peruano, ¿no? A ver, es como obra de sus impuestos, nadie conoce la obra y a ver qué sale, ¿no? Alguien se anima. Es como en el fútbol, una generalidad, ¿no? Pero no es así, ¿no? Creo Claro. que estamos hablando, en materia económica, en materia tributaria, ¿no? Donde tiene que ser organizada, proyectada, ¿no? Con cálculos, ¿no? Aparte te toca el bolsillo, ¿no? Es un Así tema es. sensible, o sea, tú tienes que saber dónde te mueves, a qué atenerte, ¿no?
Bien, Francisco Pantigoso, nuestro buen amigo, abogado tributarista, director del Estudio Pantigoso y asociado docente de la Universidad Pacífica, ha estado con nosotros ilustrando. Te comprometo para seguir en Claro, este tema. Un gusto. Bien, tenemos que irnos a una pausa, luego de esta entrevista, regresamos con más en Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.